Dirección durante la meditación bíblica. La meditación es parte vital de la vida cristiana. Y al decir meditación me refiero al lapso de tiempo que apartamos para leer la palabra de Dios, hablar con Él, escucharlo, buscar su guía y dirección para nuestra vida. Es parte vital para todos, no importa quiénes seamos. Es un tiempo sagrado, santo, que debemos cuidar. No solo es apartar ese tiempo, sino hay que resguardarlo. Satanás hará lo que sea y todo en su poder para mantenernos ocupados, distraídos, haciendo cosas buenas, no malas buenas, lo que sea, para evitar que estemos de rodillas, que leamos la Biblia, para evitar que meditemos en ella, para evitar que asimilemos la palabra de Dios, que nos nutramos en la palabra, porque Satanás sabe cuán importante es. Entonces, al preguntar ¿qué es la meditación? Es enfocar nuestro corazón, nuestra vida, nuestra alma, nuestro espíritu en Dios, escucharlo, responderle y crecer como resultado de esa actividad. De eso se trata. Es algo sencillo por un lado, pero hay que cuidarlo, porque el diablo sabe lo poderoso que es eso en nuestra vida. Y es fácil enfocarse en uno o dos versículos, pero la pregunta es, ¿qué de enfocarse en un capítulo entero? Si tengo mi tiempo devocional y medito en un pasaje, ¿puedo hacerlo en todo un capítulo? Sí puede. Así que en verdad deseo simplemente esto, mostrarle cómo en un capítulo Dios puede hablarnos al corazón de una manera muy específica, enseñarnos lo que quiere, ayudarnos a aprender lo que debemos aprender y darnos dirección. Así pues, desde Hechos, capítulo 27, tomaremos todo este capítulo, aunque no lo leeré todo. De hecho, es un capítulo maravilloso, está lleno de acción. Entonces leeremos solo una porción. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Ahora, había 276 personas a bordo que iban rumbo a Roma. Pablo era uno de ellos. Cuando comenzaron los vientos eran contrarios, y dice así la palabra. Acompáñeme a leer este capítulo. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Sicilia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, etc. Luego, y hallando allí el centurión, una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Así que tuvieron que cambiar de barcos, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento. Navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón, y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Muy detallado este capítulo. Quizás piense que tiene eso que ver con mi meditación. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Así que esa era su situación, una tormenta tras otra. La mayoría de los hombres a bordo eran prisioneros, pero había suficientes romanos porque así era la ley. Si uno era romano y estaba a cargo de 10 prisioneros y estos se escapaban, uno recibía la pena que les correspondería a ellos. Por eso eran tan crueles, pues si fallaban, pagarían la pena. Entonces conversaron acerca de lo que iban a hacer. Navegarían a un puerto, que pasara la tormenta, quizás quedarse allí unos meses. Tenían que tomar esa decisión. Así, al escuchar la
navegación, dice la palabra en el versículo 11. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía, porque Pablo los advertía, los amonestaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Así que era uno contra los demás. Entonces votaron, en la cual el piloto y el capitán hablaron, y como resultado persuadieron al centurión y decidieron navegar, sabiendo que se avecinaba una tormenta. Y la palabra dice: y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí. Fíjese que dice la mayoría. Mucha atención. Cuando usted está escuchando a Dios, fíjese en eso de la mayoría, porque la mayoría no sabe la voluntad del Padre cuando usted y Él hablan. La mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenicia. Si de algún modo pudieran llegar al puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Quizás diga: ¿qué tiene esto que ver con mi meditación? Tiene mucho que ver, mucha atención. No puede andar con prisa, no puede apresurarse al meditar en Dios. Este capítulo es largo, pero aquí hay lecciones que Dios quiere que entendamos y aprendamos, porque la mayoría de la gente vive así. ¿Cómo parecen estar las cosas? Si esto y lo otro, el viento aquí, el puerto allá, así pues, dice la palabra. Pero no mucho después, dio contra la nave un viento huracanado, llamado Euroclidón, o sea, un viento del nordeste. Para nosotros sería que nos viniera encima una gran tormenta de nieve. Era una tormenta muy fuerte. Luego, lo próximo que vemos en el versículo 18 es: pero siendo combatidos por una furia tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días. Entonces, como resultado, si leemos este pasaje, hubo un terrible naufragio, y lo perdieron todo. Los marineros que trataron de huir bajaron los salvavidas, aparentando largar las anclas cuando en realidad trataban de huir, pero los soldados los amenazaron, pues sabían que morirían. Entonces, para concluir con todo esto, pensemos en cómo se aplica a nuestra vida. Queremos leer la palabra de Dios y llegamos a este capítulo en particular que se trata de pura actividad, naufragio, de lo que dijeron Pablo y dijeron ellos. La pregunta es: ¿qué dice Dios? Porque este es uno de esos capítulos en los que pensamos: pues Dios no me diría nada al respecto. Claro que sí, porque aquí hay una verdad que todos necesitamos saber. O sea, en cualquier situación en la que estemos, siempre es sabio meditar en el Señor. Dios mío, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo quieres que reaccione? ¿Qué quieres que diga? Piense en todas las circunstancias por las que ha pasado en su vida, en las cuales tuvo que defenderse en alguna situación, donde tuvo que tomar una decisión muy importante. Quizás era una decisión económica o marital o en alguna relación suya. O sea, tomamos muchas decisiones sobre cierta base. Cuando tenemos por costumbre, como parte de nuestra vida de meditación, leer un pasaje bíblico, la porción que sea, y pedirle a Dios que nos hable, pedirle dirección, eso es como tener nuestro consejero privado y personal. Eso no es una pérdida de tiempo. Y alguien dirá: bueno, estoy muy ocupado para ponerme de rodillas o acostarme a dormir, o estoy para esperar a que Dios me hable. No lo está. Quizás eso crea, pero la meditación es nuestra red de protección, nuestro tiempo de escuchar la voz indicada. No solo escuchar, sino tomar las decisiones sabias en la vida. Entonces, ¿por qué Jesucristo se levantaba temprano?
recuerda la Biblia en varias ocasiones, se levantaba antes del amanecer. Porque Jesucristo, el Hijo de Dios, sabía que necesitaba ese tiempo para estar a solas con su Padre Celestial, para escucharlo. Nadie está en una situación tal que sea tan apto en sí mismo que no necesite la dirección de Dios. ¿Cuántos hemos despertado un día hermoso, maravilloso? Fuimos a trabajar o el caso que sea y surgió alguna circunstancia que nos hizo pensar: si hubiera sabido que esto pasaría, me hubiera quedado en casa. Desearía no haberme despertado. Dios quiere que sus hijos tengan por hábito meditar. No importa quién sea, ni qué, ni cuán importantes nos creamos. Todos debemos tomar tiempo para escuchar a Dios. Así pues, no escucharon porque el centurión, quien tenía la autoridad final, tuvo que ejercer su autoridad y decir: no, vamos con... O sea, además, Pablo, ¿eres marinero? No. ¿Qué sabes de navegación? No mucho. Entonces, ¿qué decidieron hacer? Decidieron escuchar el mal consejo y tomaron una decisión que determinaría el curso de sus vidas, que les costó todo, salvo la vida. Pero Pablo escuchó de Dios que todo el mundo estaría a salvo. Todos sobrevivirían. Y en medio de esa tempestad nunca hubieran creído eso. Incluso quienes trataron de escapar no pudieron. Dios había decidido llevar al apóstol Pablo a Roma para ver al César. Así que ahí estaba esa tormenta en el mar y todo se empezó a destrozar. Fíjese al final lo que le pasó al barco: se encalló, chocaron contra un escollo, y a pesar de eso, la Biblia dice que todos llegaron sanos y salvos. Y todo lo que había profetizado Pablo sucedió. Entonces, deseo sacar varias cosas como ejemplo para que seamos sabios y nos demos cuenta de lo que es más importante en la vida como seguidores de Cristo. Es el tiempo que pasamos a solas con Dios, con nadie más que Él. Así que esto era prioridad en la vida de Jesucristo, era prioridad en la vida del apóstol Pablo, porque se trata del tiempo en el cual usted y Dios se escuchan personalmente. Dios lo oye a usted y usted a Él. Usted está escuchando a Dios. Dios lo escucha a usted. En ese tiempo privado, personal, que pasa con Él, es cuando no hay interrupciones en su relación con Dios. La parte más importante de su vida, pase lo que pase. Pase lo que pase, lo más importante es su devoción privada, el tiempo que pasa leyendo la Biblia, pidiéndole a Dios que le hable a su corazón, escuchando lo que Él tiene que decirle. Y cuando tiene un tiempo privado, solo usted y Dios, permítame decirle algo. Eso puede salvar su vida, puede salvar sus finanzas, su matrimonio, sus relaciones, puede salvar a sus hijos, puede salvar cada aspecto de su vida. Porque en ese tiempo en que usted y Dios, los dos solos, tratan con algo en su vida, ahí es cuando Dios le dará la respuesta indicada. Puede que escuche muchas cosas, pero si se queda con Dios, Él le mostrará justo qué hacer en cada una y en cada situación. Dios no le desviará. Él le ama tanto que entregó a su Hijo para que muriera en la cruz por usted. Ciertamente Dios no le desviará en ninguna decisión que deba tomar. Y usted quizás diga: yo no soy nadie. No lo es. Usted es alguien. Usted es alguien a quien Cristo salvó. Es alguien a quien Dios ha sostenido hasta ahora. Usted es alguien para cuya vida Dios tiene un plan. Usted es alguien para quien Dios tiene un futuro y a quien Dios ama tanto que toma el tiempo de escuchar, guiar, ayudar, guardar y hablarle. Así es Dios. De eso se trata todo esto. Entonces, al pensar en toda la idea de la meditación, es escuchar y reaccionar de la manera indicada. Preste mucha atención. Tenga cuidado
¿A quién escucha? Mucha gente ha tomado decisiones tan equivocadas debido a quienes escucharon. Cuando usted escuche a alguien más para tomar una decisión, vea la vida de esa persona. No vea cuánto dinero tiene, con quién se casó, su casa ni su auto. Escuche quién es esa persona, escuche lo que es. Observe su conducta, escuche a Dios Todopoderoso. Y esto nos dice Pablo. Al haber escuchado lo que dijo Dios, lo perderemos todo y todos a bordo perderán la vida si no se quedan en ese barco. Ahora bien, deseo que veamos aquí no una verdad de la náutica, sino de la vida diaria. Por eso es que debemos tener ese tiempo. Ese tiempo lo necesitan los esposos, las esposas, los hijos, los padres. O sea, tiempo que aparta para estar a solas usted y Dios. Y ahora preste mucha atención. Cada mañana que despierta, el Señor Jesucristo, quien es su Salvador, está con usted todo el día. ¿Con qué frecuencia clama a Él durante el día? Depende de Él. Le habla, se confiesa a Dios, busca su dirección o se va por su lado. Tiempo con Dios no significa que tenga que dejar su trabajo para meditar. Solo significa esto. No importa cuándo sea ese tiempo para usted. Lo pasa con Dios para hacer ¿qué? Para recibir dirección, para prepararse para lo que traiga el día. Solo Dios sabe lo que traerá cualquier día para nosotros. Así que tomamos decisiones basándonos en la voluntad de Dios. Y mire, no sé cómo enfatizarlo lo suficiente. Tenemos la obligación de ser obedientes a Dios si queremos lo mejor de Él. Dios nos ofrece lo mejor si estamos dispuestos a obedecerlo. Y todos tomamos decisiones a diario, algunas de las cuales parecen un tanto triviales, pero a menudo, aunque creamos que son pequeñas, son de mucho peso, porque Dios sabe lo que viene. Él sabe lo que está de este lado de la isla y luego de aquel lado. Él sabe lo que sucederá. Por eso nuestro tiempo de meditación es el tiempo en el cual Dios nos da una luz de precaución, una de alto y una verde. Y a veces oramos, pensamos, pues debo hacer esto. ¿Y qué hace Dios? Nos manda una luz amarilla de precaución. Cuidado. O nos manda una luz roja, no hagas eso, no lo hagas. O la luz verde. O sea, Dios nos ama tanto que nos guía con mucha claridad en las decisiones que tomamos en la vida. Entonces, al meditar en las Sagradas Escrituras, recuerde que Dios tiene algo que decirle a usted. ¿Significa que hablará muy claro siempre? No es así. A veces he leído pasajes y he dicho, Señor, ¿qué estás diciéndome? Y quizás no lo reciba mientras aún esté leyendo y orando, pero en mi corazón sé que Dios no me llevaría a leer un pasaje bíblico sin tener algo que decir. Y si usted siente temor, vaya a los Salmos. Encontrará algo que le hable, si tan solo escucha atento. Pero esto es solo un incidente. Y lo elijo porque no es fácil y no lo leería normalmente como su devocional, porque quizás diga, bueno, sé que no estoy navegando, nunca he estado en un barco ni planeo hacerlo, así que Dios no me guiaría a eso. Sí lo haría, lo atraería a este pasaje ¿para qué? Para advertirle en cuanto a qué escucha, a quién escucha, qué lugar ocupa la palabra de Dios en su vida y qué ocurre cuando desobedecemos a Dios. Dicho de otro modo, nos guía a todos, en todos los aspectos, emocionalmente, económicamente, lo que debe o no debe comprar, con quién casarse. Dios se involucra en todas las circunstancias de nuestra vida. No me ha escuchado decirle cómo hacer su devocional, ni qué debe hacer, sino el hecho de que desarrolle su relación con Dios, de tal modo
que hagan lo que le beneficie, lo que funcione para usted en el tiempo que sea. Si usted es madre, puede que sus devocionales no sean temprano, sino después de que salgan todos y se quede sola en casa. O sea, usted escoge el mejor momento para estar a solas con Dios, escucharlo hablar de usted, lo que cree que Él está diciéndole. Es una parte personal, privada, pero también parte muy esencial en su vida. Porque Dios quiere que vivamos así. ¿Cómo? Conectados con Él. Y cuando pienso en toda la idea de la meditación, esa es nuestra conexión. Estamos ocupados a diario, ocupados jugando o lo que sea, vivimos ocupados. ¿Cuál es nuestra conexión? Tenemos una conexión invisible y es con Dios Todopoderoso, omnipotente, omnipresente, omnisciente y amoroso. Es una conexión que no queremos romper, es una conexión que queremos que sea nuestra ancla en la vida, que nos mantenga escuchándolo, obedeciéndolo, confiando en Él, esmerándonos por seguir su guía y dirección en nuestra vida. Es un gran don que nos ha dado esa conexión con Dios Santo que todos tenemos al aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Quizás alguien diga, pues, ¿qué de ese asunto de la meditación? Puede decir que esa es su conexión. ¿Qué es qué? Sí, esa es mi conexión. Y dirían, ¿qué quiere decir? Y contestará, me alegra que preguntes. Y luego podrá explicar lo que hemos dicho. En su relación con Cristo, el tiempo que pasa a solas con Él, en el cual lo escucha y habla con Él, cede a Él, se rinde a Él, tiempo en que lo obedece, se compromete en cuanto a dónde vive, qué viste, qué maneja, cómo gasta su dinero, lo que compra y lo que no compra, cómo tratar a otros, cómo reaccionar a su trato. Todo está implícito en esa relación. Ahora piense en esto. Todos los días, sin excepción, estamos sujetos al poder de Dios, ¿verdad? Contamos con el privilegio de tener una relación con Él. Tenemos en nosotros el poder y el Espíritu Santo para siempre hacer el bien si decidimos hacerlo. Dios obra siempre a favor nuestro, pero debemos nutrir y cultivar esa relación y lo llamamos, como hemos dicho, meditación, tiempo que pasamos a solas con Dios. En todo ese capítulo hay mucho en qué pensar, en qué enfocarnos y en qué meditar. Y escojo todo un capítulo porque normalmente no lo haríamos. Quizás hoy en casa se siente, vuelva a leer este capítulo y piense, Dios mío, aquí estoy, aquí es donde estoy y tengo esto. De esto no estoy muy seguro. ¿Qué quieres que haga? Quizás alguien diga, ¿cree en verdad que Dios nos habla? Por supuesto que sí. Presten mucha atención. Su devocional privado y personal, su tiempo íntimo de meditación, es lo más valioso y seguro que posee. Quizás alguien diga, ya soy muy viejo. No lo es, no lo está. O dirá, pues no llevo mucho tiempo en la fe. Lo necesita de urgencia. Todos lo necesitamos, sin excepción, a diario. No importa. ¿Cuántos sermones he predicado? Miles. Pero necesito tanto al Señor Jesucristo hoy como en el primer sermón que prediqué. Él nunca nos llena, que ya no necesitemos. Nos llena sin límites. Siempre fluye hacia nosotros si lo cuidamos. Y si aún no ha aceptado a Cristo como su Salvador, piense en esto. Está flotando sobre un trozo de madera en medio del Mediterráneo, sin ver esperanza, en medio de la tempestad, truenos y rayos, grandes olas que le suben y bajan 20 metros, sin nada a la vista, ni auxilio alguno, sin seguridad alguna. Acepte al Señor Jesús como su Salvador, aférrese a Él, conéctese a Jesucristo. Véalo hacer la obra más maravillosa en usted. Tendrá un testimonio que no podrá callar.
cuando Dios comience a obrar en su vida. Padre, te amamos, te alabamos y bendecimos tu santo nombre. Gracias por darnos este capítulo. Gracias por recordarnos que dependemos por completo de ti, por recordarnos que siempre, siempre estás disponible para escucharnos. Gracias por amarnos tanto. Dirección durante la meditación bíblica. La meditación es parte vital de la vida cristiana. Y al decir meditación me refiero al lapso de tiempo que apartamos para leer la palabra de Dios, hablar con Él, escucharlo, buscar su guía y dirección para nuestra vida. Es parte vital para todos, no importa quiénes seamos. Es un tiempo sagrado, santo, que debemos cuidar. No solo es apartar ese tiempo, sino hay que resguardarlo. Satanás hará lo que sea y todo en su poder para mantenernos ocupados, distraídos, haciendo cosas buenas, no malas buenas, lo que sea, para evitar que estemos de rodillas, que leamos la Biblia, para evitar que meditemos en ella, para evitar que asimilemos la palabra de Dios, que nos nutramos en la palabra, porque Satanás sabe cuán importante es. Entonces, al preguntar ¿qué es la meditación? Es enfocar nuestro corazón, nuestra vida, nuestra alma, nuestro espíritu en Dios. Escucharlo, responderle y crecer como resultado de esa actividad. De eso se trata. Es algo sencillo por un lado, pero hay que cuidarlo, porque el diablo sabe lo poderoso que es eso en nuestra vida. Y es fácil enfocarse en 1 o 2 versículos. Pero la pregunta es, ¿qué he de enfocarse en un capítulo entero? Si tengo mi tiempo devocional y medito en un pasaje, ¿puedo hacerlo en todo un capítulo? Sí puede. Así que en verdad deseo simplemente esto, mostrarle cómo en un capítulo Dios puede hablarnos al corazón de una manera muy específica, enseñarnos lo que quiere, ayudarnos a aprender lo que debemos aprender y darnos dirección. Así pues, desde Hechos, capítulo 27, tomaremos todo este capítulo, aunque no lo leeré todo. De hecho, es un capítulo maravilloso, está lleno de acción. Entonces leeremos solo una porción. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Ahora, había 276 personas a bordo que iban rumbo a Roma. Pablo era uno de ellos. Cuando comenzaron los vientos eran contrarios, y dice así la palabra. Acompáñeme a leer este capítulo. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Sicilia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, etc. Luego, y hallando allí el centurión, una nave alejandrina que zarpaba para Italia nos embarcó en ella. Así que tuvieron que cambiar de barcos, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento. Navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Muy detallado este capítulo. Quizás piense que tiene eso que ver con mi meditación. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Así que esa era su situación, una tormenta tras otra. La mayoría de los hombres a bordo eran prisioneros, pero había suficientes romanos porque así era la ley,
si uno era romano y estaba a cargo de 10 prisioneros y estos se escapaban, uno recibía la pena que les correspondería a ellos. Por eso eran tan crueles, pues si fallaban, pagarían la pena. Entonces conversaron acerca de lo que iban a hacer. Navegarían a un puerto que pasara la tormenta, quizás quedarse allí unos meses. Tenían que tomar esa decisión. Así, al escuchar la conversación, dice la palabra en el versículo 11. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía, porque Pablo los advertía, los amonestaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Así que era uno contra los demás. Entonces votaron, en la cual el piloto y el capitán hablaron, y como resultado persuadieron al centurión y decidieron navegar, sabiendo que se avecinaba una tormenta. Y la palabra dice: y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí. Fíjese que dice la mayoría. Mucha atención. Cuando usted está escuchando a Dios, fíjese en eso de la mayoría, porque la mayoría no sabe la voluntad del Padre cuando usted y Él hablan. La mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fénice. Si de algún modo pudieran llegar al puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Quizás diga: ¿qué tiene esto que ver con mi meditación? Tiene mucho que ver, mucha atención. No puede andar con prisa, no puede apresurarse al meditar en Dios. Este capítulo es largo, pero aquí hay lecciones que Dios quiere que entendamos y aprendamos, porque la mayoría de la gente vive así. ¿Cómo parecen estar las cosas? Si esto y lo otro, el viento aquí, el puerto allá, así pues, dice la palabra. Pero no mucho después, dio contra la nave un viento huracanado, llamado Euroclidón, o sea, un viento del nordeste. Para nosotros sería que nos viniera encima una gran tormenta de nieve. Era una tormenta muy fuerte. Luego, lo próximo que vemos en el versículo 18 es: pero siendo combatidos por una furia tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días. Entonces, como resultado, si leemos este pasaje, hubo un terrible naufragio, y lo perdieron todo. Los marineros que trataron de huir bajaron los salvavidas, aparentando largar las anclas cuando en realidad trataban de huir, pero los soldados los amenazaron, pues sabían que morirían. Entonces, para concluir con todo esto, pensemos en cómo se aplica a nuestra vida. Queremos leer la palabra de Dios y llegamos a este capítulo en particular que se trata de pura actividad, naufragio, y lo que dijeron Pablo y dijeron ellos. La pregunta es: ¿qué dice Dios? Porque este es uno de esos capítulos en los que pensamos: pues Dios no me diría nada al respecto. Claro que sí, porque aquí hay una verdad que todos necesitamos saber. O sea, en cualquier situación en la que estemos, siempre es sabio meditar en el Señor. Dios mío, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo quieres que reaccione? ¿Qué quieres que diga? Piense en todas las circunstancias por las que ha pasado en su vida, en las cuales tuvo que defenderse en alguna situación, donde tuvo que tomar una decisión muy importante. Quizás era una decisión económica o marital o en alguna relación suya. O sea, tomamos muchas decisiones sobre cierta base. Cuando tenemos por costumbre, como parte de nuestra vida de meditación, leer un pasaje bíblico, la porción que sea, y pedirle a Dios que nos hable, pedirle dirección, eso es como tener nuestro consejero privado y personal. Eso no es una pérdida de tiempo,
Y alguien dirá, bueno, estoy muy ocupado para ponerme de rodillas o acostarme a dormir, o estoy para esperar a que Dios me hable. No, no lo está. Quizás eso crea, pero la meditación es nuestra red de protección, nuestro tiempo de escuchar la voz indicada. No solo escuchar, sino tomar las decisiones sabias en la vida. Entonces, ¿por qué Jesucristo se levantaba temprano, como nos recuerda la Biblia en varias ocasiones? Se levantaba antes del amanecer. Porque Jesucristo, el Hijo de Dios, sabía que necesitaba ese tiempo para estar a solas con su Padre Celestial, para escucharlo. Nadie está en una situación tal que sea tan apto en sí mismo que no necesite la dirección de Dios. ¿Cuántos hemos despertado un día hermoso, maravilloso? Fuimos a trabajar, o el caso que sea, y surgió alguna circunstancia que nos hizo pensar: si hubiera sabido que esto pasaría, me hubiera quedado en casa. Desearía no haberme despertado. Dios quiere que sus hijos tengan por hábito meditar. No importa quién sea, ni qué, ni cuán importantes nos creamos. Todos debemos tomar tiempo para escuchar a Dios. Así pues, no escucharon porque el centurión, quien tenía la autoridad final, tuvo que ejercer su autoridad y decir: no, vamos con... O sea, además, Pablo, ¿eres marinero? No. ¿Qué sabes de navegación? No mucho. Entonces, ¿qué decidieron hacer? Decidieron escuchar el mal consejo y tomaron una decisión que determinaría el curso de sus vidas, que les costó todo, salvo la vida. Pero Pablo escuchó de Dios que todo el mundo estaría a salvo. Todos sobrevivirían. Y en medio de esa tempestad nunca hubieran creído eso. Incluso quienes trataron de escapar no pudieron. Dios había decidido llevar al apóstol Pablo a Roma para ver al César. Así que ahí estaba esa tormenta en el mar y todo se empezó a destrozar. Fíjese al final lo que le pasó al barco: se encalló, chocaron contra un escollo, y a pesar de eso, la Biblia dice que todos llegaron sanos y salvos. Y todo lo que había profetizado Pablo sucedió. Entonces, deseo sacar varias cosas como ejemplo para que seamos sabios y nos demos cuenta de lo que es más importante en la vida como seguidores de Cristo. Es el tiempo que pasamos a solas con Dios, con nadie más que Él. Así que esto era prioridad en la vida de Jesucristo, era prioridad en la vida del apóstol Pablo, porque se trata del tiempo en el cual usted y Dios se escuchan personalmente. Dios lo oye a usted y usted a Él. Usted está escuchando a Dios, Dios lo escucha a usted. En ese tiempo privado, personal, que pasa con Él, es cuando no hay interrupciones en su relación con Dios. La parte más importante de su vida, pase lo que pase. Pase lo que pase, lo más importante es su devoción privada, el tiempo que pasa leyendo la Biblia, pidiéndole a Dios que le hable a su corazón, escuchando lo que Él tiene que decirle. Y cuando tiene un tiempo privado, solo usted y Dios, permítame decirle algo. Eso puede salvar su vida, puede salvar sus finanzas, su matrimonio, sus relaciones, puede salvar a sus hijos, puede salvar cada aspecto de su vida. Porque en ese tiempo en que usted y Dios, los dos solos, tratan con algo en su vida, ahí es cuando Dios le dará la respuesta indicada. Puede que escuche muchas cosas, pero si se queda con Dios, Él le mostrará justo qué hacer en cada una y en cada situación. Dios no le desviará. Él le ama tanto que entregó a su Hijo para que muriera en la cruz por usted. Ciertamente Dios no le desviará en ninguna decisión que deba tomar. Y usted quizás diga: yo no soy nadie. No lo es. Usted es alguien. Usted es alguien a quien Cristo salvó. Es alguien a quien Dios ha sostenido hasta ahora. Usted es alguien para cuya vida Dios tiene un plan. Usted es alguien
para quien Dios tiene un futuro y a quien Dios ama tanto que toma el tiempo de escuchar, guiar, ayudar, guardar y hablarle. Así es Dios. De eso se trata todo esto. Entonces, al pensar en toda la idea de la meditación, es escuchar y reaccionar de la manera indicada. Preste mucha atención. Tenga cuidado a quién escucha. Mucha gente ha tomado decisiones tan equivocadas debido a quienes escucharon. Cuando usted escuche a alguien más para tomar una decisión, vea la vida de esa persona. No vea cuánto dinero tiene, con quién se casó, su casa ni su auto. Escuche quién es esa persona, escuche lo que es. Observe su conducta, escuche a Dios Todopoderoso. Y esto nos dice Pablo. Al haber escuchado lo que dijo Dios, lo perderemos todo y todos a bordo perderán la vida si no se quedan en ese barco. Ahora bien, deseo que veamos aquí no una verdad de la náutica, sino de la vida diaria. Por eso es que debemos tener ese tiempo. Ese tiempo lo necesitan los esposos, las esposas, los hijos, los padres. O sea, tiempo que aparta para estar a solas usted y Dios. Y ahora preste mucha atención. Cada mañana que despierta, el Señor Jesucristo, quien es su Salvador, está con usted todo el día. ¿Con qué frecuencia clama a Él durante el día? Depende de Él. Le habla, se confiesa a Dios, busca su dirección o se va por su lado. Tiempo con Dios no significa que tenga que dejar su trabajo para meditar. Solo significa esto. No importa cuándo sea ese tiempo para usted. Lo pasa con Dios para hacer ¿qué? Para recibir dirección, para prepararse para lo que traiga el día. Solo Dios sabe lo que traerá cualquier día para nosotros. Así que tomamos decisiones basándonos en la voluntad de Dios. Y mire, no sé cómo enfatizarlo lo suficiente. Tenemos la obligación de ser obedientes a Dios si queremos lo mejor de Él. Dios nos ofrece lo mejor si estamos dispuestos a obedecerlo. Y todos tomamos decisiones a diario, algunas de las cuales parecen un tanto triviales, pero a menudo, aunque creamos que son pequeñas, son de mucho peso, porque Dios sabe lo que viene. Él sabe lo que está de este lado de la isla y luego de aquel lado. Él sabe lo que sucederá. Por eso nuestro tiempo de meditación es el tiempo en el cual Dios nos da una luz de precaución, una de alto y una verde. Y a veces oramos, pensamos, pues debo hacer esto. ¿Y qué hace Dios? Nos manda una luz amarilla de precaución. Cuidado. O nos manda una luz roja, no hagas eso, no lo hagas. O la luz verde. O sea, Dios nos ama tanto que nos guía con mucha claridad en las decisiones que tomamos en la vida. Entonces, al meditar en las Sagradas Escrituras, recuerde que Dios tiene algo que decirle a usted. ¿Significa que hablará muy claro siempre? No es así. A veces he leído pasajes y he dicho, Señor, ¿qué estás diciéndome? Y quizás no lo reciba mientras aún esté leyendo y orando, pero en mi corazón sé que Dios no me llevaría a leer un pasaje bíblico sin tener algo que decir. Y si usted siente temor, vaya a los Salmos. Encontrará algo que le hable si tan solo escucha atento. Pero esto es solo un incidente. Y lo elijo porque no es fácil y no lo leería normalmente como su devocional, porque quizás diga, bueno, sé que no estoy navegando, nunca he estado en un barco ni planeo hacerlo, así que Dios no me guiaría a eso. Sí lo haría, lo atraería a este pasaje ¿para qué? Para advertirle en cuanto a qué escucha, a quién escucha, qué lugar ocupa la palabra de Dios en su vida y qué ocurre cuando desobedecemos a Dios.
Dicho de otro modo, nos guía a todos los aspectos, emocionalmente, económicamente, lo que debe o no debe comprar, con quién casarse. Dios se involucra en todas las circunstancias de nuestra vida. No me ha escuchado decirle cómo hacer su devocional, ni qué debe hacer, sino el hecho de que desarrolle su relación con Dios, de tal modo que haga lo que le beneficie, lo que funcione para usted, en el tiempo que sea. Si usted es madre, puede que sus devocionales no sean temprano, sino después de que salgan todos y se quede sola en casa. O sea, usted escoge el mejor momento para estar a solas con Dios, escucharlo hablar de usted, lo que cree que Él está diciéndole. Es una parte personal, privada, pero también parte muy esencial en su vida. Porque Dios quiere que vivamos así. ¿Cómo? Conectados con Él. Y cuando pienso en toda la idea de la meditación, esa es nuestra conexión. Estamos ocupados a diario, ocupados jugando o lo que sea, vivimos ocupados. ¿Cuál es nuestra conexión? Tenemos una conexión invisible y es con Dios Todopoderoso, omnipotente, omnipresente, omnisciente y amoroso. Es una conexión que no queremos romper, es una conexión que queremos que sea nuestra ancla en la vida, que nos mantenga escuchándolo, obedeciéndolo, confiando en Él, esmerándonos por seguir su guía y dirección en nuestra vida. Es un gran don que nos ha dado esa conexión con Dios Santo que todos tenemos al aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Quizás alguien diga, pues, ¿qué de ese asunto de la meditación? Puede decir que esa es su conexión. ¿Qué es qué? Sí, esa es mi conexión. Y dirían, ¿qué quiere decir? Y contestará, me alegra que preguntes. Y luego podrá explicar lo que hemos dicho aquí. En su relación con Cristo, el tiempo que pasa a solas con Él, en el cual lo escucha y habla con Él, cede a Él, se rinde a Él, tiempo en que lo obedece, se compromete en cuanto a dónde vive, qué viste, qué maneja, cómo gasta su dinero, lo que compra y lo que no compra, cómo tratar a otros, cómo reaccionar a su trato. Todo está implícito en esa relación. Ahora piense en esto. Todos los días, sin excepción, estamos sujetos al poder de Dios, ¿verdad? Contamos con el privilegio de tener una relación con Él. Tenemos en nosotros el poder y el Espíritu Santo para siempre hacer el bien si decidimos hacerlo. Dios obra siempre a favor nuestro, pero debemos nutrir y cultivar esa relación y lo llamamos, como hemos dicho, meditación, tiempo que pasamos a solas con Dios. En todo ese capítulo hay mucho en qué pensar, en qué enfocarnos y en qué meditar. Y escojo todo un capítulo porque normalmente no lo haríamos. Quizás hoy en casa se siente, vuelva a leer este capítulo y piense, Dios mío, aquí estoy, aquí es donde estoy y tengo esto. De esto no estoy muy seguro. ¿Qué quieres que haga? Quizás alguien diga, ¿cree en verdad que Dios nos habla? Por supuesto que sí. Presten mucha atención. Su devocional privado y personal, su tiempo íntimo de meditación, es lo más valioso y seguro que posee. Quizás alguien diga, ya soy muy viejo. No lo es, no lo está. O dirá, pues no llevo mucho tiempo en la fe. Lo necesita de urgencia. Todos lo necesitamos, sin excepción, a diario. No importa cuántos sermones he predicado, miles. Pero necesito tanto al Señor Jesucristo hoy como en el primer sermón que prediqué. Él nunca nos llena, que ya no necesitemos. Nos llena sin límites. Siempre fluye hacia nosotros si lo cuidamos. Y si aún no ha aceptado a Cristo como su Salvador, piense en esto. Está flotando sobre un trozo de madera en medio del Mediterráneo, sin ver esperanza, en medio de la tempestad.
truenos y rayos, grandes olas que le suben y bajan 20 metros, sin nada a la vista, ni auxilio alguno, sin seguridad alguna, acepte al Señor Jesús como su Salvador, aférrese a Él, conéctese a Jesucristo. Véalo hacer la obra más maravillosa en usted. Tendrá un testimonio que no podrá callar. Cuando Dios comience a obrar en su vida. Padre, te amamos, te alabamos y bendecimos tu santo nombre. Gracias por darnos este capítulo. Gracias por recordarnos que dependemos por completo de ti. Por recordarnos que siempre, siempre estás disponible para escucharnos. Gracias por amarnos tanto, que te involucras lo suficiente para contestar nuestras peticiones, darnos guía y sustentarnos personalmente. Te damos las gracias y alabamos. En el nombre de Jesús. Amén. Dirección durante la meditación bíblica. La meditación es parte vital de la vida cristiana. Y al decir meditación me refiero al lapso de tiempo que apartamos para leer la palabra de Dios, hablar con Él, escucharlo, buscar su guía y dirección para nuestra vida. Es parte vital para todos, no importa quiénes seamos. Es un tiempo sagrado, santo, que debemos cuidar. No solo es apartar ese tiempo, sino hay que resguardarlo. Satanás hará lo que sea, todo en su poder, para mantenernos ocupados, distraídos, haciendo cosas buenas, no malas buenas, lo que sea, para evitar que estemos de rodillas, que leamos la Biblia, para evitar que meditemos en ella, para evitar que asimilemos la palabra de Dios, que nos nutramos en la palabra, porque Satanás sabe cuán importante es. Entonces, al preguntar ¿qué es la meditación? Es enfocar nuestro corazón, nuestra vida, nuestra alma, nuestro espíritu en Dios. Escucharlo, responderle y crecer como resultado de esa actividad. De eso se trata. Es algo sencillo por un lado, pero hay que cuidarlo, porque el diablo sabe lo poderoso que es eso en nuestra vida. Y es fácil enfocarse en 1 o 2 versículos. Pero la pregunta es, ¿qué he de enfocarse en un capítulo entero? Si tengo mi tiempo devocional y medito en un pasaje, ¿puedo hacerlo en todo un capítulo? Sí puede. Así que en verdad deseo simplemente esto, mostrarle cómo en un capítulo Dios puede hablarnos al corazón de una manera muy específica, enseñarnos lo que quiere, ayudarnos a aprender lo que debemos aprender y darnos dirección. Así pues, desde Hechos, capítulo 27, tomaremos todo este capítulo, aunque no lo leeré todo. De hecho, es un capítulo maravilloso, está lleno de acción. Entonces leeremos solo una porción. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Ahora, había 276 personas a bordo que iban rumbo a Roma. Pablo era uno de ellos. Cuando comenzaron los vientos eran contrarios, y dice así la palabra. Acompáñeme a leer este capítulo. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Sicilia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, etc. Luego, y hallando allí el centurión, una nave alejandrina que zarpaba para Italia nos embarcó en ella. Así que tuvieron que cambiar de barcos, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento. Navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón, y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea,
muy detallado este capítulo. Quizás piense que tiene eso que ver con mi meditación. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Así que esa era su situación, una tormenta tras otra. La mayoría de los hombres a bordo eran prisioneros, pero había suficientes romanos porque así era la ley. Si uno era romano y estaba a cargo de 10 prisioneros y estos se escapaban, uno recibía la pena que les correspondería a ellos. Por eso eran tan crueles, pues si fallaban, pagarían la pena. Entonces conversaron acerca de lo que iban a hacer. Navegarían a un puerto que pasara la tormenta, quizás quedarse allí unos meses. Tenían que tomar esa decisión. Así, al escuchar la conversación, dice la palabra en el versículo 11. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía, porque Pablo los advertía, los amonestaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Así que era uno contra los demás. Entonces votaron, en la cual el piloto y el capitán hablaron, y como resultado persuadieron al centurión y decidieron navegar, sabiendo que se avecinaba una tormenta. Y la palabra dice: y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí. Fíjese que dice la mayoría. Mucha atención. Cuando usted está escuchando a Dios, fíjese en eso de la mayoría, porque la mayoría no sabe la voluntad del Padre cuando usted y Él hablan. La mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fénice. Si de algún modo pudieran llegar al puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Quizás diga: ¿qué tiene esto que ver con mi meditación? Tiene mucho que ver, mucha atención. No puede andar con prisa, no puede apresurarse al meditar en Dios. Este capítulo es largo, pero aquí hay lecciones que Dios quiere que entendamos y aprendamos, porque la mayoría de la gente vive así. ¿Cómo parecen estar las cosas? Si esto y lo otro, el viento aquí, el puerto allá, así pues, dice la palabra. Pero no mucho después, dio contra la nave un viento huracanado, llamado Euroclidón, o sea, un viento del nordeste. Para nosotros sería que nos viniera encima una gran tormenta de nieve. Era una tormenta muy fuerte. Luego, lo próximo que vemos en el versículo 18 es: pero siendo combatidos por una furia tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días. Entonces, como resultado, si leemos este pasaje, hubo un terrible naufragio, y lo perdieron todo. Los marineros que trataron de huir bajaron los salvavidas, aparentando largar las anclas cuando en realidad trataban de huir, pero los soldados los amenazaron, pues sabían que morirían. Entonces, para concluir con todo esto, pensemos en cómo se aplica a nuestra vida. Queremos leer la palabra de Dios y llegamos a este capítulo en particular que se trata de pura actividad, naufragio, y lo que dijeron Pablo y dijeron ellos. La pregunta es: ¿qué dice Dios? Porque este es uno de esos capítulos en los que pensamos: pues Dios no me diría nada al respecto. Claro que sí, porque aquí hay una verdad que todos necesitamos saber. O sea, en cualquier situación en la que estemos, siempre es sabio meditar en el Señor. Dios mío, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo quieres que reaccione? ¿Qué quieres que diga? Piense en todas las circunstancias por las que ha pasado en su vida,
en las cuales tuvo que defenderse en alguna situación, donde tuvo que tomar una decisión muy importante. Quizás era una decisión económica o marital o en alguna relación suya. O sea, tomamos muchas decisiones sobre cierta base. Cuando tenemos por costumbre, como parte de nuestra vida de meditación, leer un pasaje bíblico, la porción que sea, y pedirle a Dios que nos hable, pedirle dirección, eso es como tener nuestro consejero privado y personal. Eso no es una pérdida de tiempo. Y alguien dirá, bueno, estoy muy ocupado para ponerme de rodillas o acostarme a dormir, o estoy para esperar a que Dios me hable. No lo está. Quizás eso crea, pero la meditación es nuestra red de protección, nuestro tiempo de escuchar la voz indicada. No solo escuchar, sino tomar las decisiones sabias en la vida. Entonces, ¿por qué Jesucristo se levantaba temprano, como nos recuerda la Biblia en varias ocasiones? Se levantaba antes del amanecer. Porque Jesucristo, el Hijo de Dios, sabía que necesitaba ese tiempo para estar a solas con su Padre Celestial, para escucharlo. Nadie está en una situación tal que sea tan apto en sí mismo que no necesite la dirección de Dios. ¿Cuántos hemos despertado un día hermoso, maravilloso? Fuimos a trabajar o el caso que sea y surgió alguna circunstancia que nos hizo pensar: si hubiera sabido que esto pasaría, me hubiera quedado en casa. Desearía no haberme despertado. Dios quiere que sus hijos tengan por hábito meditar. No importa quién sea, ni qué, ni cuán importantes nos creamos. Todos debemos tomar tiempo para escuchar a Dios. Así pues, no escucharon porque el centurión, quien tenía la autoridad final, tuvo que ejercer su autoridad y decir: no, vamos con... O sea, además, Pablo, ¿eres marinero? No. ¿Qué sabes de navegación? No mucho. Entonces, ¿qué decidieron hacer? Decidieron escuchar el mal consejo y tomaron una decisión que determinaría el curso de sus vidas, que les costó todo, salvo la vida. Pero Pablo escuchó de Dios que todo el mundo estaría a salvo. Todos sobrevivirían. Y en medio de esa tempestad nunca hubieran creído eso. Incluso quienes trataron de escapar no pudieron. Dios había decidido llevar al apóstol Pablo a Roma para ver al César. Así que ahí estaba esa tormenta en el mar y todo se empezó a destrozar. Fíjese al final lo que le pasó al barco: se encalló, chocaron contra un escollo, y a pesar de eso, la Biblia dice que todos llegaron sanos y salvos. Y todo lo que había profetizado Pablo sucedió. Entonces, deseo sacar varias cosas como ejemplo para que seamos sabios y nos demos cuenta de lo que es más importante en la vida como seguidores de Cristo. Es el tiempo que pasamos a solas con Dios, con nadie más que Él. Así que esto era prioridad en la vida de Jesucristo, era prioridad en la vida del apóstol Pablo, porque se trata del tiempo en el cual usted y Dios se escuchan personalmente. Dios lo oye a usted y usted a Él. Usted está escuchando a Dios, Dios lo escucha a usted. En ese tiempo privado, personal, que pasa con Él, es cuando no hay interrupciones en su relación con Dios. La parte más importante de su vida, pase lo que pase. Pase lo que pase, lo más importante es su devoción privada, el tiempo que pasa leyendo la Biblia, pidiéndole a Dios que le hable a su corazón, escuchando lo que Él tiene que decirle. Y cuando tiene un tiempo privado, solo usted y Dios, permítame decirle algo. Eso puede salvar su vida, puede salvar sus finanzas, su matrimonio, sus relaciones, puede salvar a sus hijos, puede salvar cada aspecto de su vida. Porque en ese tiempo en que usted y Dios, los dos solos, tratan con algo en su vida, ahí es cuando Dios le dará la respuesta indicada. Puede que escuche muchas cosas,
Pero si se queda con Dios, Él le mostrará justo qué hacer en cada una y en cada situación. Dios no le desviará. Él le ama tanto que entregó a su Hijo para que muriera en la cruz por usted. Ciertamente Dios no le desviará en ninguna decisión que deba tomar. Y usted quizás diga, yo no soy nadie. No lo es. Usted es alguien. Usted es alguien a quien Cristo salvó. Es alguien a quien Dios ha sostenido hasta ahora. Usted es alguien para cuya vida Dios tiene un plan. Usted es alguien para quien Dios tiene un futuro y a quien Dios ama tanto que toma el tiempo de escuchar, guiar, ayudar, guardar y hablarle. Así es Dios. De eso se trata todo esto. Entonces, al pensar en toda la idea de la meditación, es escuchar y reaccionar de la manera indicada. Preste mucha atención. Tenga cuidado a quién escucha. Mucha gente ha tomado decisiones tan equivocadas debido a quienes escucharon. Cuando usted escuche a alguien más para tomar una decisión, vea la vida de esa persona. No vea cuánto dinero tiene, con quién se casó, su casa, ni su auto. Escuche quién es esa persona, escuche lo que es. Observe su conducta, escuche a Dios Todopoderoso. Y esto nos dice Pablo. Al haber escuchado lo que dijo Dios, lo perderemos todo y todos a bordo perderán la vida si no se quedan en ese barco. Ahora bien, deseo que veamos aquí no una verdad de la náutica, sino de la vida diaria. Por eso es que debemos tener ese tiempo. Ese tiempo lo necesitan los esposos, las esposas, los hijos, los padres. O sea, tiempo que aparta para estar a solas usted y Dios. Y ahora preste mucha atención. Cada mañana que despierta, el Señor Jesucristo, quien es su Salvador, está con usted todo el día. ¿Con qué frecuencia clama a Él durante el día? Depende de Él. Le habla, se confiesa a Dios, busca su dirección o se va por su lado. Tiempo con Dios no significa que tenga que dejar su trabajo para meditar. Solo significa esto. No importa cuándo sea ese tiempo para usted. Lo pasa con Dios para hacer ¿qué? Para recibir dirección, para prepararse para lo que traiga el día. Solo Dios sabe lo que traerá cualquier día para nosotros. Así que tomamos decisiones basándonos en la voluntad de Dios. Y mire, no sé cómo enfatizarlo lo suficiente. Tenemos la obligación de ser obedientes a Dios si queremos lo mejor de Él. Dios nos ofrece lo mejor si estamos dispuestos a obedecerlo. Y todos tomamos decisiones a diario, algunas de las cuales parecen un tanto triviales, pero a menudo, aunque creamos que son pequeñas, son de mucho peso, porque Dios sabe lo que viene. Él sabe lo que está de este lado de la isla y luego de aquel lado. Él sabe lo que sucederá. Por eso nuestro tiempo de meditación es el tiempo en el cual Dios nos da una luz de precaución, una de alto y una verde. Y a veces oramos y pensamos, pues debo hacer esto. ¿Y qué hace Dios? Nos manda una luz amarilla de precaución. Cuidado. O nos manda una luz roja, no hagas eso, no lo hagas. O la luz verde. O sea, Dios nos ama tanto que nos guía con mucha claridad en las decisiones que tomamos en la vida. Entonces, al meditar en las Sagradas Escrituras, recuerde que Dios tiene algo que decirle a usted. ¿Significa que hablará muy claro siempre? No es así. A veces he leído pasajes y he dicho, Señor, ¿qué estás diciéndome? Y quizás no lo reciba mientras aún esté leyendo y orando, pero en mi corazón sé que Dios no me llevaría a leer un pasaje bíblico sin tener algo que decir. Y si usted siente temor,
vaya a los Salmos. Encontrará algo que le hable, si tan solo escucha atento. Pero esto es solo un incidente, y lo elijo porque no es fácil, y no lo leería normalmente como su devocional, porque quizás diga, bueno, sé que no estoy navegando, nunca he estado en un barco ni planeo hacerlo, así que Dios no me guiaría a eso. Sí lo haría, lo atraería a este pasaje ¿para qué? Para advertirle en cuanto a qué escucha, a quién escucha, qué lugar ocupa la palabra de Dios en su vida y qué ocurre cuando desobedecemos a Dios. Dicho de otro modo, nos guía a todos en todos los aspectos, emocionalmente, económicamente, lo que debe o no debe comprar, con quién casarse. Dios se involucra en todas las circunstancias de nuestra vida. No me ha escuchado decirle cómo hacer su devocional, ni qué debe hacer, sino el hecho de que desarrolle su relación con Dios, de tal modo que haga lo que le beneficie, lo que funcione para usted, en el tiempo que sea. Si usted es madre, puede que sus devocionales no sean temprano, sino después de que salgan todos y se quede sola en casa. O sea, usted escoge el mejor momento para estar a solas con Dios, escucharlo hablar de usted, lo que cree que Él está diciéndole. Es una parte personal, privada, pero también parte muy esencial en su vida, porque Dios quiere que vivamos así. ¿Cómo? Conectados con Él. Y cuando pienso en toda la idea de la meditación, esa es nuestra conexión. Estamos ocupados a diario, ocupados jugando o lo que sea, vivimos ocupados. ¿Cuál es nuestra conexión? Tenemos una conexión invisible y es con Dios Todopoderoso, omnipotente, omnipresente, omnisciente y amoroso. Es una conexión que no queremos romper, es una conexión que queremos que sea nuestra ancla en la vida, que nos mantenga escuchándolo, obedeciéndolo, confiando en Él, esmerándonos por seguir su guía y dirección en nuestra vida. Es un gran don que nos ha dado esa conexión con Dios Santo que todos tenemos al aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Quizás alguien diga, pues, ¿qué de ese asunto de la meditación? Puede decir que esa es su conexión. ¿Qué es qué? Sí, esa es mi conexión. Y dirían, ¿qué quiere decir? Y contestará, me alegra que preguntes. Y luego podrá explicar lo que hemos dicho aquí. En su relación con Cristo, el tiempo que pasa a solas con Él, en el cual lo escucha y habla con Él, cede a Él, se rinde a Él, tiempo en que lo obedece, se compromete en cuanto a dónde vive, qué viste, qué maneja, cómo gasta su dinero, lo que compra y lo que no compra, cómo tratar a otros, cómo reaccionar a su trato. Todo está implícito en esa relación. Ahora piense en esto. Todos los días, sin excepción, estamos sujetos al poder de Dios, ¿verdad? Contamos con el privilegio de tener una relación con Él. Tenemos en nosotros el poder y el Espíritu Santo para siempre hacer el bien si decidimos hacerlo. Dios obra siempre a favor nuestro, pero debemos nutrir y cultivar esa relación y lo llamamos, como hemos dicho, meditación, tiempo que pasamos a solas con Dios. En todo ese capítulo hay mucho en qué pensar, en qué enfocarnos y en qué meditar. Y escojo todo un capítulo porque normalmente no lo haríamos. Quizás hoy en casa se siente, vuelva a leer este capítulo y piense, Dios mío, aquí estoy, aquí es donde estoy y tengo esto. De esto no estoy muy seguro. ¿Qué quieres que haga? Quizás alguien diga, ¿cree en verdad que Dios nos habla? Por supuesto que sí. Presten mucha atención. Su devocional privado y personal, su tiempo íntimo de meditación, es lo más valioso y seguro que posee. Quizás alguien diga, ya soy muy viejo. No lo es, no lo está. O dirá, pues no llevo mucho tiempo en la fe.
lo necesita de urgencia. Todos lo necesitamos, sin excepción, a diario. No importa cuántos sermones he predicado, miles, pero necesito tanto al Señor Jesucristo hoy como en el primer sermón que prediqué. Él nunca nos llena, que ya no necesitemos. Nos llena sin límites, siempre fluye hacia nosotros si lo cuidamos. Y si aún no ha aceptado a Cristo como su Salvador, piense en esto. Está flotando sobre un trozo de madera en medio del Mediterráneo, sin ver esperanza, en medio de la tempestad. Truenos y rayos, grandes olas que le suben y bajan 20 metros, sin nada a la vista, ni auxilio alguno. Sin seguridad alguna, acepte al Señor Jesús como su Salvador. Aférrese a Él, conéctese a Jesucristo. Véalo hacer la obra más maravillosa en usted. Tendrá un testimonio que no podrá callar. Cuando Dios comience a obrar en su vida. Padre, te amamos, te alabamos y bendecimos tu santo nombre. Gracias por darnos este capítulo. Gracias por recordarnos que dependemos por completo de ti, por recordarnos que siempre, siempre estás disponible para escucharnos. Gracias por amarnos tanto, que te involucras lo suficiente para contestar nuestras peticiones, darnos guía y sustentarnos personalmente. Te damos las gracias y alabamos. En el nombre de Jesús. Amén.